Queridos hermanos, una vez más estamos con las reflexiones de esta semana. Quisiera compartir con ustedes una parte de la Escritura que está en Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito por Juan, el apóstol, cuando él fue desterrado a la isla de Patmos. Y ahí estuvo viviendo cerca de 2 años. Y podríamos decir en los lenguajes de hoy, ¿verdad?, que él vivió su cuarentena en Patmos. De todas maneras, bastante más larga que la nuestra y bastante más compleja que la nuestra. Pero en ese tiempo Dios le dio revelación de Cristo, y le pidió que escribiera el libro de Apocalipsis, que significa revelación de Jesús. Y en estos tiempos de confinamiento que hemos tenido, tenemos que aprender a tener también la tranquilidad de esperar lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere entregarnos en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros hijos. Lo hemos dicho desde el inicio de este proceso. Y debemos tener cada vez más claro que el mundo que enfrentamos definitivamente cambió. Vivimos en otro mundo, con otro escenario. Y tenemos que aprender a caminar en este mundo bajo la guía del Espíritu Santo. Y es fundamental la guía del Espíritu Santo. Y quisiera compartir con ustedes una porción de la Escritura que está en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, donde dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó con su sangre, nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Por eso a Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, como dije anteriormente. Y en esta oportunidad me quiero referir específicamente en esta reflexión a las palabras del apóstol escritas: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Qué importante es entender esto, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. No solamente nos amó, nos perdonó, sino que también nos hizo reyes y sacerdotes. Jesús es el Rey de Reyes y nosotros somos parte de esta gran familia y pertenecemos a la familia de la realeza. De esa realeza somos cada uno de nosotros, del Rey de Reyes. Y como Rey de Reyes, nos delegó autoridad. ¿Y qué autoridad nos delegó Jesús? Primero, Dios nos delegó autoridad sobre el pecado. El pecado ya no tiene poder para dominarnos, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más para el pecado, y no seamos más esclavos de él. En Romanos capítulo 6, el apóstol escribe también acerca de esto. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, la autoridad que nos dio a nosotros como reyes y sacerdotes en un aspecto es sobre el pecado. El segundo punto donde podemos ejercer nuestra autoridad y podemos desarrollarla con toda la cobertura de Cristo es sobre los demonios. La Biblia nos dice que tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y esto es tan importante porque cada día que vivimos, cada día que enfrentamos, nos vemos en la disyuntiva de escoger. Y ahí donde Dios nos dio autoridad para desechar toda mentira y toda astucia que el diablo tenga contra nosotros. Jesús dijo: yo les he dado autoridad para aplastar serpientes, escorpiones, para vencer todo poder del enemigo, sin que nada les
dañe. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 10, verso 19. Entonces tenemos autoridad para actuar sobre el mundo espiritual y sobre los demonios, ¿verdad? Y resistir al diablo. Y también nos dio autoridad el Señor sobre nosotros mismos, lo que llamamos dominio propio, que es un fruto del Espíritu. En algunas versiones habla de templanza. En Gálatas capítulo 5, verso 3. Porque sobre nuestra propia vida Dios nos dio autoridad, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, sobre todos los deseos que se opongan a la voluntad de Dios. Debemos ejercer esta autoridad con toda libertad bajo la guía del Espíritu Santo. Tenemos que ejercer autoridad sobre nuestra lengua, ¿verdad? Para no ofender, para no quejarnos, para no chismear, para no maldecir, para no hablar mal de los demás, sino que nuestra boca sea usada solamente para bendecir y traer paz en medio de nosotros como familia y en medio de la sociedad en la que estamos. Entonces también nos dio autoridad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra lengua, porque Él nos dio esa gracia de poder gobernar sobre nuestro cuerpo en la autoridad de Jesús. También ejercemos autoridad sobre el mundo espiritual para echar fuera demonios, para pelear en oración contra toda hueste de maldad que está en las regiones celestes, como se nos enseña en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Del verso del 10 en adelante. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice la Escritura, sino que contra toda hueste de maldad que está en las regiones celestes. Y como reyes y sacerdotes, Dios nos delegó esa autoridad para que nosotros la podamos ejercer con toda libertad, sin temores y bajo la cobertura de la mano del Señor, con claridad espiritual. Y también nos dio autoridad para sanar enfermos, para hacer prodigios y milagros. Creo que vienen tiempos donde serán vistos prodigios y milagros, así como ocurrió en la iglesia primitiva en el primer siglo, donde ellos, frente a toda la adversidad que les tocó vivir, ellos hicieron grandes prodigios y grandes milagros en medio de la multitud, y así fue a conocer la palabra de Dios, fue a conocer la vida de Jesús en medio de las naciones. Por eso es tan importante para nosotros entender estos tiempos y saber que Dios nos dio autoridad. Por eso dice Jesús que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y los reyes y los sacerdotes tienen autoridad. Y esa autoridad tenemos que ejercer en estos puntos que acabo de mencionar en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, con los hermanos, en la sociedad en la que estamos inmersos, para poder hacer la voluntad del Padre, ir adelante en lo que viene. Definitivamente el mundo cambió y tenemos que darnos cuenta pronto de esa realidad. Y en ese cambio que el mundo se ha producido, nosotros tenemos que ejercer nuestra autoridad espiritual, esa autoridad que Dios nos dio siendo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para nuestro Dios Padre y para toda la gloria de Él. Entonces, yo les animo en esta corta reflexión, hermanos, miremos con los ojos de Jesús, miremos la voluntad del Padre. Todos estos tiempos son tiempos necesarios y buenos tiempos para nosotros. Y recuerda, tú eres una autoridad que Dios puso sobre esta tierra, una autoridad espiritual. Somos reyes y sacerdotes, y en esa dimensión tenemos que vivir cada día. Que el Señor les siga bendiciendo, y todo desánimo que se quiera venir a apoderar de nosotros, lo desechamos en el nombre de Jesús, y damos gracias. Usamos nuestra boca para dar gracias y bendecir estos tiempos, y dar gracias a Dios por todo lo que nos toca vivir, por todo lo que nos toca experimentar, porque sabemos que todo lo que nos pasa a nosotros, los hijos de Dios, está dentro de los planes que Dios tiene ya determinados desde antes de la fundación del mundo. Así que vamos adelante, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reyes y sacerdotes, vamos adelante en el nombre de Jesús. Amén.